Bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a tratar un tema que para mí es bastante interesante, como son los algoritmos genéticos, temas de optimización, heurística. Eh, Voy a intentar hacer la presentación lo más amena posible, siendo este un tema algo complejo, ¿vale? Pero voy a intentar acercarlo a todo el mundo para que todos podamos seguir el hilo y por lo menos que tengáis una idea clara de qué es y qué aplicaciones tiene. De hecho, vamos a empezar un poco por conceptos básicos, para que todo el mundo partamos más o menos de la misma base. Y a partir de aquí, mi idea es verlo directamente en la práctica. Una vez que tengamos asentadas las bases, ir poniendo casos prácticos, cada vez complicándolos un pelín más y ver cómo los algoritmos genéticos, juntamente con los caminos digitales, pueden ir dando respuesta a todos estos retos, ¿no? Y al final, pues bueno, haremos un poco de conclusiones. Entonces, empecemos por lo básico, vamos a ir viendo diferentes conceptos y luego, como digo, haremos la parte de casos prácticos y conclusiones. Como es un webinar, pues obviamente no podré ir parando para responder dudas, pero sí que os pediría, por favor, que cualquier cosa que no quede clara o cualquier duda que os parezca interesante plantear aquí, la escribáis en los comentarios aquí del meeting y al final intentaremos dar respuesta. Vale, pues empecemos por lo más básico de todo, que es hablar de simulaciones y del concepto de simulación. Cuando estamos hablando de simulaciones, al final lo primero que tenemos es un problema al cual queremos dar solución y del cual, pues a priori, no sabemos bien cuál es la mejor solución, ¿no? Pues, por ejemplo, en una planta industrial podríamos tener necesidad de incorporar AGVs y no saber exactamente cómo dimensionar esa flota, ¿no? Cuántos AGVs es necesario comprar o si me planteo, oye, me quiero cambiar mi sistema de almacenaje por un almacén automático, ¿qué almacén es el mejor para mí? ¿Qué estrategia de almacenaje? ¿Cuántos metros cuadrados voy a necesitar? ¿Si voy a tener que hacerlo a varias alturas o no? Todo esto son preguntas que normalmente no son de fácil respuesta. Algunas se pueden hacer mediante un cálculo analítico y sacas un número, pero para la gran mayoría de estas preguntas, normalmente la mejor estrategia suele ser partir de un sistema de simulación. ¿Por qué? Porque la alternativa muchas veces sería directamente probarlo en producción, tomar una decisión un poco en base a nuestra intuición, en base a nuestra experiencia y probarlo directamente contra nuestro sistema productivo con la posible repercusión en costes que tiene esto, ¿no? Entonces, para evitar este riesgo, un modelo de simulación lo que hace es hacerse una copia virtual de nuestra planta, de nuestro sistema productivo, nuestro sistema logístico, y de forma que nosotros sabemos en todo momento que cualquier input que yo haga, cualquier escenario que yo pruebe en mi simulación, va a ser replicable a si lo hubiera probado directamente en mi fábrica. Una vez que tenemos este gemelo creado, pues todas estas dudas que nos planteábamos al inicio, ¿no? Cómo dimensiono una flota o qué tipo de almacén es el mejor para mí, todo esto yo lo voy a poder probar directamente en un modelo con un coste bastante más bajo y al final llegar a aquel escenario que me ha dado mejor solución y adoptar eso en la vida real, ¿vale? Entonces aquí la estrategia es simplemente plantear todos los escenarios que a mí me interese probar, probarlos contra el modelo, para cada uno de estos escenarios encontrar qué soluciones o qué outputs me está devolviendo, ¿no? Cómo de bueno ha sido mi producción, o si he tenido, en el caso de los FPV, pues he tenido roturas de stock o se ha tenido que parar alguna máquina porque he quedado corto, o al revés, o me he pasado de largo y están todos los AGVs a 50% de ocupación, pues todo esto serían nuestros resultados y en base a esto encontraríamos la solución. A esto se le llama hacer simulación. Cuando hablamos de hacer optimización, si nos ponemos en el sentido estricto de la palabra, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer esto, pero para todas las posibles combinaciones de inputs. Y vamos a encontrar el óptimo. El óptimo significa el mejor absoluto sin ningún tipo de duda. Para hacer eso, de forma estricta, lo que tendríamos que hacer con el modelo del caso anterior es probar todas las combinaciones. Por ejemplo, si nuestra duda o nuestro objetivo es saber cuántos AGVs
tengo que incorporar, pues probaría con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, hasta X, ¿no? Hasta 100, 200 o los que yo me planteé comprar. Y entonces sabré seguro que el número que me ha dado mejor resultado es el óptimo. Para un caso así, pues puede ser relativamente sencillo de hacer, porque al final estaríamos hablando de hacer a lo mejor 100 simulaciones, que tampoco, 100 ejecuciones del modelo, ¿no? Que tampoco sería algo tan descabellado. Pero para casos como, por ejemplo, el de la secuenciación, estos números se disparan muy rápido. Las combinatorias que podemos tener de un mismo número de elementos a secuenciar, conforme ese número de elementos crece, el número de combinaciones crece también exponencialmente. Entonces, ir a fuerza bruta a probar todas las combinaciones posibles, normalmente tiene una repercusión en tiempo que no es asumible. Entonces, para estos casos, casos donde tenemos mucha combinatoria y que a priori tampoco por experiencia previa tampoco somos capaces de saber por dónde es mejor tirar o qué casos, o digamos, de todas las combinaciones posibles, descartar muchas para acotar muy pequeñín el rango de pruebas a hacer. Para estos casos es donde la heurística juega un papel importante. Al final, la heurística es una rama de las matemáticas que lo que hace es intentar dar respuesta a esta necesidad, ¿no? El tener un problema muy grande del cual por fuerza bruta no seríamos capaces de encontrar una solución y aplicar estrategias inteligentes para acercarnos todo lo que podamos a la solución óptima, aunque la contrapartida de esto es que no nos va a garantizar nunca que hemos encontrado el óptimo absoluto, pero sí que nos va a dar la solución tan buena como nosotros queramos en un tiempo más razonable. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues partiríamos del mismo planteamiento, tenemos nuestro modelo de simulación al cual le vamos a plantear una serie de escenarios, ¿vale? Del escenario uno al escenario n, podrían ser 10, 15, 20 o los que nosotros consideremos. Con esto vamos a sacar una serie de resultados y ahora aquí entraría el algoritmo. El algoritmo lo que haría sería, en base a estos resultados que nosotros hemos conseguido, generaría una nueva tanda de inputs. Y entonces estos se volverían a probar sobre nuestro escenario de simulación, volveríamos a conseguir resultados, volveríamos a generar otra tanda de inputs, ¿vale? Repitiendo este ciclo la suficiente cantidad de veces, lo que vamos a ir obteniendo cada vez que repitamos el ciclo son resultados en esta parte de aquí que cada vez van a ser mejores. ¿Hasta cuándo? Pues aquí se pueden marcar diferentes criterios de finalización. Podemos decir, pues oye, repíteme este ciclo X número de veces y me quedo con el mejor que habéis conseguido. O repítelo hasta que consigas un valor que sea mejor que X. Entonces, cuando llegues ahí, paras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como diferentes estrategias. Pero lo que nos consigue esta estrategia es no tener que probar por fuerza bruta todas las posibles combinaciones que existen aquí para conseguir una solución buena. Entonces, bueno, ¿qué problemas resolvemos con esto, ¿no? Porque parece como complicarse mucho la vida. ¿Qué problemas son los que tiene sentido aplicar este tipo de algoritmos? Pues bueno, como decíamos, ¿no? Problemas que son muy complejos, que intuitivamente no somos capaces de saber cuál es la solución y que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, porque a lo mejor hay muchas variables en juego muy diferentes y no tenemos muy claro eh, las afectaciones dinámicas que pueden tener entre ellas y que además eh, podamos tener diferentes restricciones, ¿no? Que no todas las combinaciones sean válidas. Entonces, yo sé que sigue siendo bastante abstracto, entonces a mí me gusta explicar esto con un ejemplo, que es un amigo que tengo yo, que se llama Manolo, y que le gusta ir a buscar monedas a la playa, ¿vale? Entonces, él se coge el fin de semana su el típico imán, ¿no? El rastreador este, su rastrillo, y se va a la playa a ver qué encuentra. Entonces, Manolo tiene diferentes maneras de plantearse el fin de semana para saber por dónde tiene que ir. Una manera sería lo que hemos dicho antes de la optimización absoluta, de ir a fuerza bruta y probar toda la playa, rastrearse entera y a ver dónde he encontrado más monedas, ¿no? Entonces, lo que haría Manolo sería decir, bueno, pues me voy a dividir mi playa en cuadraditos de 1 metro cuadrado y voy a ir uno por uno a ver qué encuentro. ¿Vale? Entonces, aquí Manolo se genera un mapa de calor como este, en el que cuanto más caliente es el mapa, pues más monedas he encontrado en ese punto, y cuanto más frío, pues menos, ¿no? Obviamente, aquí en el centro del agua no he encontrado nada, muy lejos de la orilla tampoco encuentro nada, y pues por esta zona donde suele haber más gente, pues es donde ha encontrado más monedas. Y en concreto aquí, ¿vale?
en esta zona de aquí es donde ha encontrado más. Aquí es donde había más monedas. Si tuviera que haber buscado en algún sitio solo, con que hubiera venido aquí y hubiera buscado en estas 8 cuadrículas, ya se hubiera llevado a lo mejor el 90% de las monedas que había en la playa ese día. ¿Vale? Bueno, ahora él lo puede decir que este es el óptimo absoluto. Digamos, en jerga heurística te estaríamos hablando del óptimo absoluto. ¿Por qué? Porque lo ha probado todo. Entonces lo puede decir. Pero es que a lo mejor para hacer esto, a lo mejor ha tenido que estar un mes yendo todos los días, echar 12 horas de jornada cada día para barrer toda la playa y en ese momento hubiera encontrado que aquí era el sitio donde tendría mejor resultado. Pero claro, él no tiene tanto tiempo ni se dedica a esto, lo hace como un hobby fin de semana. Entonces, él que es muy listo dice, bueno, pues voy a hacer otro tipo de estrategia. Voy a partir de la misma playa, voy a hacer la misma división en cuadrículas y ahora en vez de empezar al bruto y barrer toda la playa, lo que voy a hacer es que me voy a coger mi quad y voy a ir a puntos aleatorios a probar a ver cuántas monedas hay en cada punto. Y se hace un primer barrido. Entonces dice, bueno, pues mira, estos puntos de aquí abajo, ya estoy viendo que por aquí no tiene mucho sentido. Por aquí que también está un poco lejos, tampoco. Pero oye, por estos 3 puntos de aquí, parece que sí que puede haber, que puede ser prometedor, ¿no? Pues voy a hacer otro barrido, pero me voy a centrar en estas 3 zonas a ver qué encuentro. Mira un poco alrededor y dice, bueno, esta zona de aquí no estoy viendo que vaya a ningún lado, pero oye, estas dos de aquí, joder, sí que estoy encontrando. Pues voy a acabar de afinar bien en estos 2 puntos y me voy a quedar con lo que encuentre, ¿vale? Entonces, acaba de barrer hasta que ve que alejándose cada vez va peor y dice, bueno, pues estas 2 zonas son las mejores que he encontrado. Esto es lo que en la jerga de algoritmos heurísticos se conoce como óptimos locales. Nosotros, que hemos hecho el ejercicio previo de hacer el barrido de toda la playa, sabemos que la mejor zona era esta de aquí. Él no lo sabe, pero ha encontrado 2 zonas que a lo mejor son bastante buenas, no son tan buenas como esta, pero sí que ha encontrado bastantes monedas y en hacer esto, pues ha hecho una tarde, en vez de estar un mes echándose 12 horas al día para encontrar a ver dónde había más monedas, ¿no? Además, esto se puede mejorar. Nosotros el primer barrido lo hemos hecho de forma aleatoria, pero obviamente mi amigo no es tonto, ya sabe que dentro del agua no va a encontrar nada y que si se aleja mucho tampoco. Pues oye, ya directamente en el primer barrido estas 2 zonas las ignoro. También puede decir, oye, pues voy a hacer más énfasis, voy a poner más puntitos aquí cerca del pasillo, que es donde suele entrar la gente y salir con las cestas y el parasol y tal, todo cargado, se le pueden caer cosas, cerca de las papeleras, cerca de los chiringuitos, que allí suele también caer bastantes cosas y tal. Digamos, ayudar a esta estrategia, a este algoritmo heurístico, a afinar más la búsqueda en base a mi experiencia. Sin yo tener muy claro dónde, pero sí que sé dónde no. Entonces le puedo ayudar a que esto, digamos, converja más rápido en encontrar los puntos de mayor número de monedas, ¿no? Entonces, al final, la conclusión a la que llega mi amigo es, bueno, quizás no he encontrado las mejores zonas de la playa, la mejor absoluta, pero he encontrado una solución bastante buena, me lleva los bolsillos llenos y he hecho una tarde, que es lo importante. Pues esta misma estrategia es la que, de forma muy general, obviamente esto es una simplificación, pero es este mismo planteamiento el que usamos para encontrar soluciones lo suficientemente buenas a problemas muy complejos sin tener que probar por fuerza bruta todas las combinaciones posibles. Primero, porque muchas veces no es viable y segundo, porque nosotros queremos encontrar algo que nos sirva, algo bueno, sin tener que invertir muchísimo tiempo ni muchísimos recursos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la teoría general, pero el webinar va específicamente sobre algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos lo que hace es hacer esto mismo que hemos visto aquí de la playa, pero digamos que la estrategia que usa para ir generando inputs, ¿no? En ese ciclo que veíamos antes de generar unos inputs, consigo unos resultados y en base a esos resultados vuelvo a generar unos inputs, eso lo hace en base a la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, bueno, yo lo que me gusta primero explicar o refrescar más bien, porque todos sabemos más o menos cómo funciona la teoría de la evolución, pero me gusta refrescarlo primero para después ver cómo se compara esto contra cómo funciona el algoritmo genético, ¿no? Y para ello, algunos de los que están aquí en el público ya se lo conocerán, lo que voy a usar, porque a mí me gusta mucho, es el ejemplo de las tortugas, ¿vale? Ver cómo las tortugas evolucionaron en el tiempo, cómo la teoría de la evolución las hizo mejores, y ver cómo esa lógica la podemos aplicar también para resolver un problema X que nosotros tengamos en nuestra industria. Entonces,
Yendo al caso de las tortugas, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el señor Darwin, cómo definió el tema de la selección natural. Sobre la Tierra aparece la primera generación de tortugas, ¿vale? Los padres de esta generación no eran tortugas, eran otros bichos que tuvieron, se reprodujeron, tuvieron una mutación y los descendientes que tuvieron empezaron a ser tortugas, lo que nosotros consideramos tortugas, ¿vale? Bueno, pues esta primera generación de tortugas habita la Tierra, por lo tanto, tiene que sobrevivir en el ecosistema en el que estén. ¿Vale? Sobrevivir quiere decir que cada día se someten a una evaluación en la cual tienen que conseguir comida, tienen que evitar depredadores, etcétera, etcétera, ¿no? Sobrevivir a las inclemencias del tiempo, todo. Aquellas que están mejor adaptadas a ese ecosistema, por ejemplo, aquellas que tengan un caparazón más duro, pues seguramente van a poder sobrevivir más tiempo que las que no lo tengan. Por lo tanto, como viven más tiempo, estadísticamente van a poder reproducirse más veces, ¿vale? Y por lo tanto, esas características que han hecho que estén mejor adaptadas, como en este caso es tener un caparazón más duro, pues en la segunda generación de tortugas se van a transmitir en mayor medida. Digamos que la segunda generación va a haber más individuos con caparazón duro. Así que, en conjunto, la segunda generación va a estar mejor adaptada a ese medio que la primera, porque va a haber más individuos con una característica que les favorece, como es el caparazón. Y además, en este proceso de reproducción, pues se pueden dar mutaciones. No todas las características que tengan los individuos de la segunda generación van a ser directamente heredados de sus padres. Puede ser que alguno saque algo que sea una mutación aleatoria que ha ocurrido y que, pues seguramente en la mayoría de casos sea una mutación defectuosa, que haga que a lo mejor ni nazca o que nazca y no sobreviva mucho tiempo, pero puede ser que alguno pues tenga una mutación que, por ejemplo, le haga tener las patas más largas y eso haga que camine más rápido y pueda huir mejor de los depredadores y pueda cubrir mayor terreno, buscar fuentes de alimento, lo que sea, ¿no? Pues bueno, las mutaciones que no sean adaptativas se van a perder porque ese individuo no se va a reproducir, por lo tanto, no van a pasar a la siguiente generación. Las que sí que sean adaptativas, las que supongan una ventaja, pues harán que nuevamente ese individuo que tenga esa mutación sobreviva más tiempo, se reproduzca más y por lo tanto a la siguiente generación van a aparecer más individuos que tengan esa mutación, ¿vale? Digamos que se va a transmitir. Pues bueno, si os fijáis, esto no deja de ser un ciclo de optimización que ocurre de forma natural sin que nadie lo haya programado. Esto ocurre en la naturaleza de forma espontánea y hace que, en este caso, lo que se está optimizando es el diseño de la propia tortuga. Cada vez el diseño de la tortuga va a estar más optimizado al ecosistema en el que está habitando. Pues este mismo planteamiento lo podemos utilizar, pero para optimizar un problema que nosotros tengamos, no solamente el diseño de una tortuga, ¿no? Entonces, veréis que son los mismos pasos, pero lo voy a explicar con, por ejemplo, con un ejemplo de secuenciación, ¿vale? Imaginaos que nosotros tenemos que secuenciar nuestra producción, ¿vale? Tenemos que saber cuál es el mejor orden para hacer la producción de un día, el que sea, y no sabemos cómo, porque, bueno, son muchas órdenes de fabricación, hay muchas variables en juego que pueden afectar y nosotros no tenemos mucha idea de cuál es la mejor. Pues lo que haríamos sería generarnos una tanda aleatoria de secuencias, ¿vale? Imaginaos que cada una de estas ristras de ceros y unos se corresponde a una secuencia distinta, a una forma diferente de ordenar la producción del día, ¿vale? Aquí en este ejemplo tendríamos cuatro secuencias que hemos generado de forma aleatoria. Bueno, pues cogeríamos estas cuatro secuencias y las evaluaríamos. Esto es donde, aquí es donde entraría en juego el gemelo digital. Como tenemos un modelo virtual que sabemos que se comporta igual que nuestra realidad, podemos probar cada una de estas secuencias sobre este modelo, calcular cómo de buenas han sido y darles una nota, que esto es importante, ¿vale? Esto es lo que se conoce como función de aptitud o función de fitness y al final lo que se trata es pues, definir una métrica que nos diga cómo de buena ha sido cada una de estas secuencias, ¿vale? Pues aquí cuanto más alto sea este número mejor, por lo tanto las mejores han sido la segunda y la cuarta. Una vez que sabemos cuáles son las mejores, las seleccionamos y lo que hacemos es reproducirlas entre sí, ¿vale? Aquí no voy a entrar en detalle, si tenéis curiosidad, bueno, lo vamos a ir viendo en los casos, pero no voy a entrar mucho en detalle. Si tenéis curiosidad, pues al final del vídeo, pues al final de la sesión, os puedo hacer un poco más de detalle de cómo funciona esta parte de aquí, pero quedaros con que son una serie de algoritmos que lo que hacen es combinar cada una de estas dos secuencias y generar secuencias nuevas, ¿vale? Que, bueno, hereden partes de las secuencias originales. Sobre estas secuencias que hemos generado, lo que vamos a hacer es aplicar una serie de mutaciones aleatorias. Vamos a cambiar alguno de estos valores
Y con esto tendremos una nueva tanda de secuencias. Esta tanda de secuencias ya no son aleatorias, son fruto de aquellas que han dado mejor resultado en la tanda anterior, digamos en la generación uno. Por lo tanto, igual que en el caso de la tortuga, estadísticamente esta segunda generación va a ser mejor que la primera. Y lo que vamos a hacer es repetir este proceso y cada vez vamos a ir obteniendo secuencias que dan mejor respuesta a la función que nosotros hemos definido aquí. Digamos que son mejores, en este caso, para minimizar los tiempos de producción o lo que nosotros queramos optimizar. Bueno, hasta aquí la teoría, ¿vale? No quería tampoco entrar mucho en detalle por no marear. Yo creo que esto es más fácil si se ve con un caso práctico. Entonces, vamos a ir directamente al primero y lo que vamos a hacer es usar un ejemplo muy típico que se usa para ejemplificar esto, que no por ser típico es menos representativo y además se usa por un motivo, porque es muy fácil de visualizar cómo está funcionando, cómo se aplica aquí el algoritmo, ¿vale? Que es el problema del lechero, el milk run o también se conoce en inglés como el problema del comercial viajero, el traveling salesman problem. Entonces, bueno, vamos a plantear el problema y luego vemos cómo lo podríamos solucionar. Bueno, pues hemos abierto una lechería, ¿vale? Y tenemos a nuestro repartidor que está aquí, Goku, muy, muy esforzado él, que tiene que repartir a 26 destinos, ¿vale? Hemos abierto una lechería en el pueblo, hay 26 vecinos que quieren leche y cada día tenemos que ir a repartir a esos vecinos. Entonces, lo que nosotros querríamos es optimizar el recorrido de nuestro repartidor para que tardara el menor tiempo posible o hiciera la menor distancia posible. Entonces, 26 destinos puede parecer poco, pero el número de combinaciones que se hacen con 26 destinos se calcula con el 26 factorial. Que a lo mejor 26 factorial tampoco nos dice mucho, pero si hacéis el cálculo da este número de datos, ¿vale? Estos son, os ahorro el leerlo, son 400.000 cuatrillones de combinaciones posibles, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo grande que es este número, si para evaluar cada una de estas combinaciones tardáramos un segundo, en total estaríamos tardando 12,7 trillones de años, trillones españoles de años, de millones de millones de millones de años, para evaluar todo esto a fuerza bruta, ¿vale? Solo por ponerlo en perspectiva, el universo tiene 13.000 millones. No llega ni a un billón de años. O sea, no es viable. No es viable probar todas las combinaciones diferentes de 26 elementos. Entonces, bueno, aquí es donde entra el enfoque heurístico que veíamos antes. A fuerza bruta estamos viendo que no es viable, pues vamos a probar alguna estrategia que nos permita saber cuál de estas combinaciones es mejor, aunque no nos asegure la óptima, pero por lo menos que nos encuentre una lo suficientemente buena, ¿no? Bueno, seguimos. Tenemos un solo almacén, ¿vale? Que va a vender nuestra marca de leche y el plano del vecindario es este de aquí, ¿vale? Tenemos el almacén aquí y los destinos para este primer escenario los vamos a poner en círculo alrededor del barrio. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque en este caso concreto, intuitivamente nosotros ya podemos saber cuál es la ruta óptima. Sabemos que va a ser esta. Empiezas desde aquí, pues le das toda la vuelta al vecindario y vuelves, ¿vale? Y esta ruta son 1.600 metros, más o menos, ¿vale? Esto nos sirve para poderlo comparar el óptimo que ya sabemos cuál es contra las soluciones que nos dé el algoritmo y ver cómo de buenas son, ¿vale? Si hiciéramos una solución aleatoria de estas 400.000 cuatrillones de soluciones que hemos dicho antes que había, ¿vale? Pues una aleatoria sería esta de aquí. Como veis, desde el punto de vista de un algoritmo, tampoco es tan fácil llegar a esta solución. Una aleatoria es mucho peor, pero muchísimo peor, ¿vale? Y aquí pues se cruza bastante por aquí en medio, va para adelante y para atrás muchas veces. Y aunque no lo parezca, está pasando una vez por cada punto, ¿eh? Solo que da tantas vueltas que pasa por delante de cada casa varias veces. Pero pararse solo se está parando una vez en cada punto. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos aplicar en este caso los algoritmos genéticos? Pues vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es plantear una nueva generación aleatoria de individuos, ¿vale? En este caso, recordemos, cada individuo es una secuencia diferente, una forma diferente de ordenar todos los puntos por los que tenemos que pasar, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, cada uno de estos individuos, ¿vale? Del 1 al 50 va a tener lo que se conoce como un cromosoma. Un cromosoma, en el caso de secuenciación, no deja de ser un orden en el que yo quiero ir a cada uno de los destinos. Pues primero el destino 12, luego al 14, luego al 22, ¿vale? Les asignamos en este mapa un número a cada uno de estos, que podría ser el 1, 2, 3, 4, ¿vale? Siempre va a ser el mismo para cada destino.
Y lo que vamos a hacer es ordenar esos números de forma aleatoria 50 veces, ¿vale? Y cada uno de los destinos es lo que se conoce como un gen, ¿vale? Para que nos vaya sonando un poco la jerga. Bueno, pues una vez que tenemos 50 individuos, cada uno con su cromosoma, lo que vamos a hacer es la evaluación. Aquí, como comentaba antes, es donde entra en juego el gemelo digital, ¿vale? Lo que vamos a hacer es probar cada una de estas secuencias contra el gemelo, ver cuántos metros está recorriendo nuestro repartidor y en base a esto, lo que vamos a hacer es seleccionar aquellos que nos estén dando mejores resultados, ¿vale? Aquí de estos tres he puesto este, pero bueno, tiene un poco más de intríngulis, ¿no? Es un poco más complejo, pero digamos que nos quedaríamos con los mejores. Una vez que tenemos los mejores, lo que vamos a hacer es emparejarlos entre sí, de 2 a 2, y de cada dos parejas nos van a salir dos hijos. Que estos hijos pues van a tener la mitad de su cromosoma del padre y la otra mitad del cromosoma de su madre, digamos. Por lo tanto, van a heredar partes de las secuencias que han hecho que este padre y esta madre sean buenos, ¿vale? Aquellas partes que han hecho que sean mejores con respecto a los que no han sido seleccionados. Y una vez que tenemos a los hijos, pues les aplicaríamos mutaciones, haríamos que algunas partes de estas secuencias cambiaran de forma aleatoria y de estos 50 padres iniciales y 100 hijos finales, nos quedaríamos con los 50 mejores y esto sería la generación 2, ¿vale? Si esto lo representamos, lo repetimos en el tiempo y vamos representando en un gráfico los mejores y peores resultados que hemos obtenido en cada generación, nos saldría una cosa como esta, ¿vale? Aquí en el eje X tenemos cada una de las generaciones que hemos ido calculando, ¿vale? Recordemos que cada generación han sido 50 individuos, o sea, 50 secuencias distintas. Y en el eje X tenemos la función de aptitud, que en este caso son los metros que se han recorrido en cada una de estas secuencias, ¿vale? Y para cada generación, la línea roja representa la mejor solución, digamos, aquella que ha hecho el reparto en menos metros, la línea azul la peor y la verde sería una media, ¿vale? Y podemos ver cómo generación tras generación cada vez se encuentran resultados que eh, consiguen repartir las 26 destinos en menor distancia, hasta que llega un punto que no es capaz de conseguir mejores resultados y se estanca. Esto de aquí es lo que hablábamos antes, que se conoce como un óptimo local. Digamos que cuando llega a este punto, el algoritmo intenta moverse ligeramente hacia secuencias un poco diferentes y todas son peores que la que había encontrado en la generación anterior. Entonces vuelve a quedarse donde estaba. Entonces, bueno, en este cálculo de aquí hemos hecho 165 generaciones. Estos son unos 15.700 individuos, ¿vale? 15.700 secuencias que hemos probado. Recordemos que el número de secuencias posibles era este, ¿vale? Era muchísimo más grande. Hemos probado solo 15.000. El tiempo de cálculo han sido 7 minutos, ¿vale? De los 12,7 trillones de años que decíamos antes que íbamos a tardar. Y la solución que sabemos que es la óptima, que hemos calculado nosotros de forma intuitiva, eran 1.600 metros y la que hemos encontrado son 1.980. Lo cual es un 80% más o menos de nuestro óptimo, ¿vale? Y tiene esta pinta. Oye, se parece bastante. Sabemos que no es el óptimo porque este caso es un caso muy sencillo y lo podemos calcular nosotros a mano. Pero realmente, si quitamos estos dos requiebres que hace aquí, el resto de la solución que ha encontrado de forma totalmente automática es casi casi la óptima ya, ¿vale? Y solo hemos tardado 7 minutos, que es la parte importante. Entonces, bueno, hasta aquí podríamos decir, bueno, tampoco tiene mucho sentido aplicar esto, es un caso muy tonto, ya sabíamos lo que era. Vale, bueno, pues vamos a complicarlo un poquito más, ¿vale? Nos ha ido muy bien la lechería, está teniendo mucho éxito y ahora lo que vamos a hacer es que crezca, vamos a contratar a más gente, ¿vale? Ahora no solo tenemos a Goku, tenemos también a Krillin. Los dos son igual de rápidos, ¿vale? Y por lo tanto, pues los dos tienen que repartir las mismas casas y se les van a repartir, ¿vale? En este caso, el número de combinaciones se calcula de esta manera, ¿vale? Como podéis deducir, van a salir bastantes más. Antes era 10 a la 25, ahora estamos en 10 a la 34, ¿vale? Y pues ya estamos en muchísimos años, ya es que no vale la pena ni mencionar, ¿vale? Entonces, bueno, si antes no era viable, ahora menos. Además, para complicarlo más, ya no vamos a tener los puntos distribuidos alrededor del mapa, sino que los vamos a hacer de forma, pues, repartidos por todo el mapa. Que ya empieza a no ser tan intuitivo. Ya no podemos saber
entre que tenemos que asignar los puntos a cada uno de los dos repartidores y que ya no es una ruta tan clara, ya cuesta más de saber cuál es la mejor solución. Igualmente, pues bueno, podríamos deducir que una buena solución sería esta, ¿vale? Ya no, yo al menos, en mi caso, yo no podría estar muy seguro de que esta fuera la mejor absoluta, pero sí que de forma intuitiva nos parece que puede ser suficientemente buena, ¿vale? Pues bueno, la solución propuesta serían unos 3.000 metros y una solución aleatoria se va a 11.000 metros, ¿vale? Son bastantes más. Pues bueno, vamos a aplicar otra vez el mismo algoritmo, solo que en esta ocasión ya no vamos a tener un solo cromosoma, que sería la secuencia, sino que a cada individuo le tenemos que asignar otro cromosoma más que va a ser de asignación. Entonces, ¿cómo se lee esto? Cada una de estas letras lo que te está indicando es quién va a ir a este destino. Pues al destino 12 va a ir Goku, al destino 4 va a ir Krillin, al 22 también, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer al final Goku es, pues empiezo por el 12, luego el 3, luego el 13, luego el 1, luego el 23, y Krillin va a hacer pues el 4, el 22, el 17, el 19, ¿vale? Y así para cada uno de los individuos. Cada secuencia, digamos, cada solución va a tener una secuencia y una asignación de cada uno de estos genes a un destino, a un repartidor concreto. Pues bueno, aplicando la misma configuración que teníamos en el caso anterior, tendría esta pinta del resultado, ¿vale? Y más o menos en la generación 160 ya encuentra un óptimo del que no es capaz de salir, por lo tanto pararíamos aquí. En este caso hemos necesitado unas 180 generaciones, hemos evaluado un poquito más, 17.000 individuos, pero tampoco es muchísimo más de todos los que había. Hemos tardado un pelín más también, 13 minutos, pero bueno, asumible. La solución que nosotros habíamos propuesto eran unos 3.000 metros y la que hemos encontrado son 4.000, ¿vale? Que está en más o menos un 70% de lo, ¿vale? Y la pinta que tiene esta solución es esta. Como aquí el problema es más complejo, pues ya la solución que encuentra con esta aproximación tampoco es tan buena. Ya podemos ver que, pues, aquí está haciendo cosas raras, digamos que se cruzan las rutas y quizás no es lo más óptimo, pues ya nos hace sospechar. Sin embargo, bueno, sí que ha hecho lo de que la mayoría de las rutas de los puntos de arriba las hace uno y la mayoría de los puntos de abajo los ha hecho el otro. Entonces, es una solución bastante buena, pero vamos a ver si la podemos mejorar de alguna manera. Lo que vamos a hacer es aplicar una estrategia avanzada que se conoce como colonización y extinción, ¿vale? ¿En qué consiste? Consiste en, una vez que nos hemos atascado en un óptimo local, como en el caso anterior, pues volver a empezar. Volver a empezar, reiniciarlo todo, volver a calcular otra vez individuos aleatorios y repetir el proceso varias veces. Y de esta forma seguramente iremos encontrando cada vez óptimos diferentes, aunque sean también óptimos locales y no sea el absoluto, pero vamos a ir encontrando óptimos distintos. Por explicarlo de una forma un poco más gráfica, aunque no sé si se me va a entender, imaginaros que, volvemos al ejemplo de la playa, ¿vale? Imaginaros que esto es la representación de mi playa y cuanto más concentrados están los puntitos aquí, quiere decir que más monedas hay, ¿vale? Digamos que en los valles, aquí donde está en color más oscuro, no habría ninguna moneda y conforme nos vamos acercando a esta esquina de aquí arriba, aquí sería donde hay más monedas de todo, ¿vale? Este es el óptimo absoluto. Pero cada uno de estos puntos amarillos de aquí serían óptimos locales, porque si te mueves muy poquito alrededor de estos puntos, pues cada vez vas a ir encontrando menos monedas. Por lo tanto, dentro de su rango, digamos, sin contemplar todo el espacio, pero dentro de un espacio muy cerca suyo, la mejor solución seguirían siendo estos puntos amarillos. Entonces, el enfoque que estábamos haciendo hasta ahora es directamente quedarnos con el primer óptimo que encontramos. Si tenemos la suerte de que aleatoriamente uno de los puntos que hemos calculado, la generación inicial o con las mutaciones que vamos haciendo, da con este punto de aquí, pues rápidamente va a converger al óptimo absoluto, porque este va a hacer que, digamos que la genética de este punto de aquí se va a transmitir mucho más que los que tengan estos puntos de aquí, ¿no? Digamos que cada uno de estos puntos rojos sería una solución y cuando se van moviendo es porque van pasando generaciones y cada vez en cada generación se van acercando más a este de aquí. Con la estrategia de colonización y extinción, lo que hacemos es, pues, oye, si nos ha atascado aquí, volvemos a empezar, abrimos otra vez, miramos un montón de sitios aleatorios, encontramos otro óptimo y nos movemos hacia allí, ¿vale? Es como si en el ejemplo de la playa, una vez que ya hemos encontrado esos dos puntos que decíamos que tenían suficientes monedas, dijéramos, bueno, pues vamos a volver a empezar, vamos a volver a calcular puntos aleatorios y nos quedamos otra vez con los mejores y volvamos a hacer
digamos, un barrido más fino alrededor de esos puntos. Y repitiéndolo así hasta que en uno de estos casos encontráramos un punto que fuera el mejor de todos y entonces nos quedamos con ese. Bueno, visto esto desde el punto de vista del gráfico que os enseñaba antes, quedaría así, ¿vale? Vamos convergiendo, convergiendo, convergiendo. Cuando llegamos a un óptimo del que ya nos estancamos y no somos capaces de salir, volvemos a empezar y volvemos a converger otra vez hasta otro óptimo. Cuando nos volvemos a estancar, volvemos a empezar y así las veces que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, lo he hecho 10 veces, ¿vale? Pues bueno, haciéndolo así, se han evaluado bastantes más generaciones. Obviamente, esto tiene un coste a nivel de cálculo mayor. Antes estábamos alrededor de las 170, una cosa así, generaciones. Aquí ya son 1.300. 136.000 individuos que se han analizado, que también son bastantes más. Hemos encontrado 10 óptimos locales de todas estas combinaciones, que son las mismas de antes. El tiempo de cálculo ha subido bastante, ya no estamos hablando de 10 minutillos, ya nos hemos pasado de la hora y media, pero comparado con los 800 cuatrillones de años, pues sigue siendo bastante razonable. La solución que nosotros proponíamos, que era buena, era esta de 3.000 y la que hemos encontrado son 3.700, que ya mejora el resultado que habíamos encontrado digamos, en el enfoque anterior. Vemos que el enfoque anterior se quedaba aquí, llegaba hasta este último local y paraba aquí. Pero aquí, como hemos ido buscando otros óptimos locales, pues hemos encontrado uno que nos lo mejora, ¿vale? Que sería este de 3.700. Y está a una distancia de óptimo, bueno, al óptimo que hemos propuesto, que no podemos saber si lo es, del 76%, ¿vale? Es este de aquí, como decíamos, el que mejor resultado nos ha dado y tiene esta pinta, ¿vale? Bueno, pues aquí está haciendo lo que nosotros intuitivamente pensábamos que tenía sentido, que uno se enfocara más arriba y el otro más abajo. Pero si os fijáis, hace una cosa curiosa y es que todos, digamos, el amarillo que sería Goku, está haciendo muchísimos más destinos que el azul, que es Krillin. Y esto nos puede parecer que está mal, pero realmente desde el punto de vista del algoritmo lo ha hecho bien, porque lo que nosotros le hemos dicho que optimice es la distancia. Solo está optimizando la distancia. Obviamente, si se repartieran mejor los puntos, tardarían menos, pero no tienen por qué hacer menos distancia, ¿vale? Entonces, aquí vemos la importancia de definir bien la función de aptitud, digamos, la función fitness que comentábamos al principio. ¿Cómo vamos a evaluar cada una de las secuencias? Si solo miramos la distancia, pues a lo mejor no estamos consiguiendo los resultados que queríamos porque realmente no es la distancia lo que importa. En este caso es el tiempo que tardan en total. Bueno, pues vamos a hacerlo mejor en el siguiente caso, ¿vale? Eh, igualmente, aunque se podía optimizar más, hemos encontrado soluciones muy buenas, la lencería va muy bien y pues hemos decidido motorizar a uno de nuestros repartidores, ¿vale? Pero también, por consecuencia, va a ser más caro que este hombre se mueva porque pues, consume más combustible, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos a Goku que va más rápido y cuesta más por kilómetro y a Krillin que como va a pie, pues bueno, le pagamos menos y va, ¿vale? Siguen siendo el mismo número de casas, todo igual. Y si hacemos una solución aleatoria, nos sale esto, ¿vale? Un coste de 323 euros y 34 minutos totales de reparto. Y aquí ya no estamos mirando metros porque ya hemos visto en el ejemplo anterior que no es lo ideal. Y en este caso, ya no es nada intuitivo hacer una propuesta de cuál sería una buena solución. No es para nada. Quizá alguien que tenga mucha experiencia en hacer este tipo de cálculos, pues sí que puede venir a la mente, oye, pues yo lo haría así, pero en general no es un escenario ya tan intuitivo. Y aquí ya no podemos saber, oye, pues este es el óptimo, o este es una solución muy buena, la voy a comparar contra este, ¿vale? Además, que tampoco es tan fácil saber qué es lo que tiene que optimizar el algoritmo, porque tenemos minutos y euros. Y como hemos visto, para cada uno de los escenarios lo que necesitamos es un solo valor, una puntuación que nos diga cómo de bueno ha sido el resultado. Entonces, también hay que decir cómo vamos a calcular esta puntuación, porque tenemos que tener en cuenta las dos cosas, ¿vale? Lo primero que a lo mejor se nos podría venir a la mente es, bueno, la sumamos y ya está, nos quedamos con este número y cuanto más pequeñito sea este número, mejor. Claro, pero aquí hay un problema, que es que bajar un minuto va a afectar muchísimo menos, bueno, va a afectar lo mismo que bajar un euro, pero es que realmente a lo mejor nosotros queremos bajar mucho más los minutos que los euros o son escalas totalmente diferentes aquí porque son 30 y 300, pero imaginaos que fueran 34 minutos y 300.000 euros. Pues bajar un minuto no afectaría en nada. Bajar un 10% los minutos, bajar un 10% los euros se notaría muchísimo más. Entonces el algoritmo, haciendo este cálculo,
básicamente estaría optimizando los euros y ya, los minutos los ignoraría totalmente. Entonces, en este tipo de escenarios lo que necesitamos es hacer un proceso de normalización de los resultados, ¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Muy rápido porque no me quiero entretener. Lo primero, fijamos objetivos del estudio que pueden ser tiempos objetivos o, en este caso, el peor de resultados de los que hemos calculado de forma aleatoria, ¿vale? Yo he hecho varias tandas y la que peor me ha salido ha sido 1 hora y 430 euros, ¿vale? Pues me cojo esto como referencia y lo que voy a hacer es todos los resultados que yo vaya calculando los voy a dividir entre estos dos factores, ¿vale? Por ejemplo, en el caso anterior, en 34 minutos, pues lo dividiría entre 60 y me daría este número de aquí, que siempre va a ir, o debería ir casi siempre, de 0 al 1. Y en el caso del coste también, ¿vale? Aquí cojo 450 por redondear y me saldría este otro número. Y ahora estos dos números ya son adimensionales, ya no tienen unidades. Por lo tanto, los podría sumar y este 1,29 sería mi valor objetivo. Y yo lo que necesito es que este número sea lo más pequeñito posible. Y además, con esta estrategia, lo que podemos hacer es asignarle un peso a cada uno de estos dos factores que yo quiero optimizar. Entonces, pues, por ejemplo, me quiero centrar más en el coste. Pues quiero que el tiempo cuente un 20% y el coste un 80%, ¿vale? Y con esto me sale este otro número de aquí que va a ir siempre del 0 al 1. Y yo lo que quiero es optimizar este número. Pues este sería mi función de actitud, en este caso. Pues bueno, con el primero de los enfoques que habíamos visto, ¿vale? Encontrando un solo óptimo y haciendo esta normalización, tendríamos este resumen, ¿vale? En unos 9 minutos y unas 125 generaciones, la solución que hemos obtenido son 20 minutos y 190 euros, ¿vale? Que ya es bastante mejor de lo que habíamos encontrado de forma aleatoria, que eran más de media hora y más de 300 euros, ¿vale? Esto de aquí. La peor solución que habíamos encontrado de forma aleatoria era esta, entonces, pues bueno, hemos mejorado bastante, tanto respecto a la aleatoria como respecto a la peor que habíamos encontrado. Y lo que nos devuelve es esto. Aquí el que va más rápido va en amarillo, ¿vale? Y el que va andando va de color azul. Bueno, si en vez de hacer este enfoque lo hacemos con colonización y extinción, ¿vale? Obviamente van a ser más individuos, va a tardar más tiempo, pero vemos que mejora ya bastante más. Ya hemos bajado hasta los 16 minutos y los 140 euros. Y además, en este caso, he calculado también qué distancia recorre y recorre 3.500 metros, que es mejor que la distancia que recorría cuando no miramos ni siquiera el tiempo, ¿vale? En el caso 2, la mejor distancia que habíamos encontrado eran 3.700. Aquí, al intentar optimizar el tiempo, pues de rebote también hemos optimizado la distancia. Y la solución que encuentras es esta, ¿vale? Que se parece mucho a lo que nosotros decíamos intuitivamente que tenía que ser, uno por arriba y el otro por abajo. Y el que va por abajo, que es el lento, pues está haciendo algunos puntos más que el que está por arriba, ¿vale? Pero bueno, tampoco parece que esté priorizando mucho más, digamos, el coste que el tiempo, ¿vale? Si fijáis, más o menos los dos están mejorando la misma cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer más presión sobre el coste, lo vamos a dividir entre un número más pequeño para que pese más y vamos a hacer otra vez la misma estrategia y los resultados que vamos a encontrar son estos, ¿vale? Ya hemos bajado a 15 minutos y 137 euros, que es menos, bastante menos de lo que habíamos encontrado antes, ¿vale? Y la solución que encuentras es esta. Es totalmente diferente, pero si la miráis, también tiene su sentido. El que va más rápido, que es el que cuesta más, lo que como hemos optimizado el coste por encima del tiempo, pues lo que está haciendo es hacer una ruta muy corta que también tiene bastantes destinos, pero en una distancia menor para que nos cueste menos. Y el que va a pie, que es el azul, pues es el que se encarga de hacer todo el reparto de los destinos que están en la periferia, digamos. Entonces, por no alargarme más, ¿vale? Que ya hemos llegado al tiempo, simplemente unas conclusiones, ¿vale? Como hemos visto, los algoritmos genéticos es una forma rápida y ágil de dar solución a problemas que a priori parecería que son muy complicados de solventar y que muchas veces tenemos que tirar de experiencia y de intuición para resolverlos. Hemos visto un caso que aunque sea simplificado pues, para que nos quepa en este webinar, se puede aplicar de forma muy intuitiva a un caso real de reparto de una empresa con varios vehículos que tengan capacidades distintas, costes distintos, que tengan que ir a varios sitios diferentes. Pero también se puede aplicar este mismo enfoque a otros problemas que existen en la industria, como pues, la planificación de la producción, el diseño de líneas, o sea, cuántas máquinas voy a necesitar,
de qué tamaño tengo que hacer los buffers intermedios, en qué posición las tengo que ubicar, o a nivel intralogístico, ¿no? Lo que decíamos, cómo dimensiono mi flota de AGVs o cómo asigno rutas en función de los diferentes destinos para optimizar la agrupación de destinos y que en general, en conjunto, se haga todo el reparto de la forma más óptima posible, cómo priorizo cada una de las asignaciones para que nunca se me rompa stock, etcétera, etcétera, o si tengo que diseñar un almacén, lo mismo, o para la planificación de la mano de obra, ¿no? Pues para gestionar vacaciones, cómo hago que repartir las vacaciones teniendo en cuenta las restricciones que quiera cada uno de los operarios para que no se ponga un problema a nivel de producción, o cómo hago el reparto de turnos, o diferentes métricas que nos puedan interesar. Al final, son todos problemas en los que tenemos mucha combinatoria y en los que nosotros no sabemos de forma intuitiva cuál podría ser la respuesta, pero que sí que se pueden, digamos, simular o plasmar en un modelo, en un gemelo digital y probar diferentes opciones hasta que encontremos la buena, ¿no? Pues con este tipo de estrategias sería una buena manera de llegar ahí. También hemos visto la importancia de definir bien la función de aptitud. Esto es muy importante. En general, toda la parametrización que tiene el algoritmo genético, que no he entrado en detalle, pero tiene bastante parametrización, es importante. Aquí entra mucho la experiencia que tenga el ingeniero que vaya a definir la solución. Pero uno de los puntos más importantes, sin duda, es definir bien cómo vamos a medir que una solución es buena o es mala. Y en estos tres ejemplos ya hemos visto el impacto que puede llegar a tener el no hacer bien ese diseño. Un punto muy importante también que quiero resaltar es que para hacer este tipo de cálculos es crítico que el modelo de simulación, digamos, el gemelo digital, sea lo más eficiente posible, que se ejecute lo más rápido posible, ¿vale? Para llegar a los tiempos que estábamos viendo antes de 120 generaciones, 15.000 individuos en 7 minutos, yo cada ejecución tardaba 0,03 segundos, ¿vale? Porque era un modelo muy, 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 muy básico en el cual no se movía nada y simplemente era todo cálculo con tablas y con programación por detrás. Luego se puede tener otro modelo mucho más visual, con 3D, con toda la representación gráfica que queramos, para plasmar el mejor resultado que hayamos encontrado en él. Pero para hacer este tipo de cálculos, cuanto más eficiente sea nuestro modelo, mejor y digamos que más viable va a ser encontrar una solución buena. Y lo último que os quería comentar es que, bueno, que no es la solución ideal para todos los problemas que existen, pero sí que es una solución muy interesante a tener en cuenta y que no hay una fórmula mágica, digamos, una parametrización ideal para todos los casos, sino que hay que hacer un estudio previo, hay que ver qué parametrizaciones son las que mejor se adaptan a cada problema, hacer también la parte del sombrero digital, pero que podemos resolver problemas bastante complejos y de hecho nosotros hemos resuelto algunos que parecían imposibles y que se ha llegado a una solución en pocos minutos. Dicho esto, quedo a vuestra disposición. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, lo dicho, si han ido saliendo dudas durante la exposición, pues ahora quedan unos minutitos, las podemos intentar solucionar. No ha habido ninguna duda durante la exposición, pero bueno, si queréis trasladar ahora alguna, podéis levantar manos, abrimos micro, si queréis trasladarla de voz, si es más cómodo, o nada, tenéis preguntas y respuestas o el chat para poder trasladarlas. Dejamos si queréis un minutillo a ver si alguien Hay comenta algo. No una sé de si... dos, o lo he explicado muy bien, o les he frito el cerebro y no, y no son capaces de pensar. Vamos a pensar que es que lo has explicado todo muy bien, que es lo que siempre suelo decir yo, ¿no? De todos modos, si no, ahora al cierre del webinar os haré una breve encuesta de 2 preguntas para valorar el webinar, que nos ayuda mucho. Y si queréis también que nos comuniquemos con vosotros para recibir más info o si necesitáis una consulta concreta de algo muy concreto vuestro, sé que podéis utilizar esa vía también. Pero nada, yo creo que en principio ha quedado todo muy claro. Perfecto. Vale, Adrián, pues nada, Pues damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias.